Y ha sido difícil captar, por ejemplo, un inversionista, porque el inversionista no termina de entender qué es esta cuestión de Facebook y para qué sirve. ¿Ah? O qué es esta cuestión de Twitter y para qué sirve. Hay que dar ejemplo, hay que mostrarlo de una manera que sea efectiva. Y eso vamos a ver al final. Bueno, este primer capítulo, yo no tengo la misma afinidad política, pero no sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer este libro de Tomás Mulián, El consumo me consume. Él fue candidato a presidente del Partido Comunista en las elecciones anteriores, cuando estaba Piñera, Lavín, etc. Es súper interesante, súper interesante. Y el par de mensajes que yo voy a mostrar a continuación, en esencia, los construí a partir de este libro. Se los recomiendo mucho. Es un libro cortito de la mirada que tiene Tomás Mulián respecto del consumo. Y lo primero que decir es que básicamente nosotros somos consumidores permanentemente. Somos consumidores las 24 horas del día, somos consumidores que interactuamos en un contexto. Y eso nos define como consumidores. Acá una pregunta abierta. ¿Qué les genera esta foto que están viendo ahí? ¿Qué se les ocurre que es este personaje? ¿Qué está haciendo? ¿En la playa? ¿De vacaciones? Está relajado. Bueno, la verdad es que es un guerrero al colo. Entonces, por eso que es tan relevante el contexto. Es bien difícil, y este es un ejemplo visual, pero es bien difícil perfilar o definir un consumidor fuera de su contexto. ¿Ok? La verdad es que nos ha pasado en la vida. Generalmente hacemos juicios tempranos sobre personas, etc., y no nos damos cuenta cuál es su realidad. Y la realidad, dice Tomás Mulián, se explica básicamente a través de ritos. Y cuando él habla de ritos, se refiere a cierto nivel de acuerdos que tenemos como personas interactuando en una sociedad. ¿Ok? Pueden ser estos ritos religiosos, estéticos, de paisaje, la festividad del calendario, ritos de civismo, grupos pequeños, de familia, etc. Pero básicamente él dice que un consumidor se puede definir en base al contexto de su realidad, a los ritos de los cuales participa, llamemos ritos a lo mejor a tradiciones, y que básicamente son esa la historia que traigo y las circunstancias que me generan como consumidor. ¿Ok? Por lo tanto, rescatamos de esto que un consumidor consume, o podemos explicarlo consumidor, en un determinado contexto. Y no es un consumidor libre, digamos. No, yo no soy un consumidor de cualquier cosa. Depende del contexto en el que estoy. Ahora, la realidad, y no sé si se acuerdan de la época en que venían estos dibujitos atrás de los cuadernos Torre, me parece, está tan saturada de estímulos que nosotros somos selectivos al momento de ir caminando por la calle, al momento de estar en un mall, al momento de ver televisión, etc. Es imposible que como consumidores de cualquier cosa, de tiempo, de entretención, de servicios, de alimentación, etc., seamos capaces de hacer que pasen a través de nuestros sentidos la realidad en un 100%. Y de una manera inconsciente y a veces consciente, segmentamos lo que somos capaces de captar de la realidad. Por eso digo que realmente es una saturación de estímulo. ¿Alguien logró ver lo que hay acá o no? ¿La imagen 3D? ¿No? Son unos tucanes, me parece. Bien. A ver, y como decía, en extremo todo es consumo. Todo, todo, todo. Y acá hay un par de elementos. Uno puede consumir desde amor, o el que está leyendo el diario consumir farándula, a la política, al trabajo, etc. Todo acto de interacción con la sociedad y todo acto de interacción con el mundo finalmente es un acto de consumo. ¿Ok? Por eso que cuando hablamos del consumidor, etc., veámoslo en su lenguaje más amplio posible. Estamos hablando de que cualquiera de nosotros, por el solo hecho de existir y de sociabilizar, de una u otra manera estamos consumiendo algo. ¿Ok? Y básicamente, cuando entendemos que para consumir alguien me tiene que haber ofrecido algo, una propuesta de valor, algo que genere valor a mí, me doy cuenta que esa es la forma en que yo interactúo entre alguien que lo ofrece y alguien que lo consume. Y obviamente hay una moneda de cambio, llamémoslo el pago, que puede ser monetario o no, pero hay alguna, digamos, por recibir una propuesta de valor yo también entrego algo. Extrapólenlo a cualquier ámbito de la vida, incluso esta charla, y ya les voy a explicar por qué. ¿Qué nos genera consumo? Y esto es bien relevante. La búsqueda de un algo que llamamos el yo ideal. Yo consumo, sea lo que sea, por una necesidad interna de saciar la construcción que tengo de mi yo ideal.
¿Me explico? Y ese yo es muy único. Por lo tanto, mis razones de consumo eventualmente de esta charla o de comprarme estas botas o de lo que fuera, tiene que ver con saciar mi necesidad de yo ideal, hacia dónde yo quiero ir, cómo me proyecto, qué quiero ser, cómo me voy a sentir realizado. Por eso entonces, obviamente el consumo empieza y termina mucho más allá de la tienda o del momento en que yo adquiero algo y viene de antes y termina mucho después. Y en segundo término, mi yo ideal no es el mismo que el tuyo, ni el tuyo, ni el tuyo. Por lo tanto, las razones por las que yo consumo un determinado bien o servicio van a variar mucho. Por ejemplo, esta misma charla. ¿Qué nos está comprando o qué me están en este momento ustedes comprando, si fuera, digamos, el caso? ¿Por qué están en esta charla? Y les pregunto abiertamente, para que veamos cuáles son las razones más o menos. Conocimiento. Experiencia. ¿Alguien más? ¿Ah? Para luchar. Para luchar. Seguir empeñando en seguir. Bien. Para seguir empeñosa en el emprendimiento. Bueno, razones pueden haber muchas. Autoevaluación, saber si estoy al día con los conocimientos, por mis amigos, porque me mandaron de la pega, por curiosidad, por networking, por cumplirle una orden a mi jefe, lo que fuera. El mismo servicio o el mismo bien, venir a la charla del Entrepreneurs College, puede venir a variada con una necesidad de consumo muy distinta dependiendo de quién es el que está sentado en este minuto delante mío. Si es que tenemos claro esto y mañana nos vamos a sentar en nuestra casa a pensar cuál es la razón de fondo por la que me van a comprar mi producto, volvamos a la pregunta anterior. ¿Qué es lo que el consumidor está tratando de saciar? ¿Su necesidad de yo ideal, como dije hace un ratito, o su proyección de lo que quiere ser, que responde a necesidades totalmente diferentes, sea A, B o C del consumidor? Tengamos eso claro, porque las grandes empresas, sobre todo, tienden mucho a hacer esta cosa de data analysis, data mining, y tratar de generar clústeres de consumidores para tratar de explicar por qué consumen. Claro, estadísticamente es correcto. Cuando tienes 4 millones de tarjetas dientes, probablemente vas a poder encontrar clústeres no menores de 300.000 personas que todos responden a un cierto patrón y a un cierto perfil. Súper bien el ejercicio. Ahora, entra a picar dentro de las personas que pusiste en el mismo perfil. Y te vas a dar cuenta que hay motivaciones que los mueven distintas, ciertos sueños, ciertos miedos, etc. Y nosotros, como emprendedores, y nosotros como gente que pretende plantear una solución o una propuesta de valor al mercado, tenemos que tener esto claro y hacernos cargo de alguna manera. Ahora, como decía, todos estos significados en este caso conducen a saciar un yo ideal que es diferente entre uno y otro. Y obviamente quiere decir que el consumo al final del día está sumamente ligado a las emociones. Y no es una actividad tan concreta ni tan racional como a veces tratan de pintarla. Uno consume producto de lo que eso le genera a nivel emocional. Un ejemplo. No sé quiénes de acá conocen más el tema de diferentes marcas de jeans. Mi polola trabaja en una de las grandes tiendas, la gerente de marketing, y sabe harto el tema de marcas, etc. Y yo siempre he tenido esa pregunta. ¿Por qué un jeans marca Lee tiene un precio diametralmente opuesto que una marca Diesel o que Ona Sáenz, etc.? Y si son más o menos iguales, uno se tendería a pensar. Ahora, lo que le genera o el vínculo que hay entre persona y producto, experiencia de marca incluso, es lo que va creando estas diferentes categorías. Como dice ahí, a mayor cantidad de oferta, mayor cantidad de deseos de los que nos estamos haciendo cargo. ¿Okay? El jeans, evidentemente, hoy en día no es un artefacto funcional solamente, es todo un nivel de una cosa de moda, de estatus, etc. Y que responde a diferentes llamados, a diferentes personajes, a diferentes consumidores. La gracia es esa, que tenemos infinitos deseos por satisfacer. Algunos deseos son medio impuestos. Es bien importante hacer la distinción. Nosotros siempre tuvimos la necesidad de vestirnos, claro, pero vestirnos más cool, más fashion, ¿no? Son cosas que emergen de la sociedad un poco más moderna, ¿no? Lo mismo, siempre mi mamá me hace este ejemplo. Cuando yo tenía, no sé, 10, 12 años, mis padres se iban usados en la noche al cine, no existían los celulares todavía, y por las siguientes 2 o 3 horas estaban absolutamente desconectados y nosotros estábamos a la suerte de lo que pudiera o no ocurrirnos. ¿Ustedes se imaginan hoy día, si tienen un niño, o incluso más chico, desaparecer por 2 o 3 horas sin ninguna posibilidad de conectarse con ellos? ¿O que les lleguen a avisar que algo pasó? O sea, el deseo creado, entre comillas, de la conectividad, del celular, del saber qué está pasando, del que te vibre en el bolsillo, por último, es algo que antes no existía. Ahora, dado que hay tantos deseos distintos por satisfacer,
acá se generan las principales oportunidades para innovar. Sabiendo que hay deseos diferentes y que son prácticamente infinitos, las oportunidades, por lo tanto, también son infinitas. La invitación, por lo tanto, y que sale muy clara en este libro, es esto, es aprender o reaprender a observar, a involucrarse, a comprender y a comprometerse con los clientes o consumidores, porque a la larga, multiplicar estos paradigmas, multiplicar estas historias, estos yo ideales, caminos del que quiere recorrer la gente, te va a permitir encontrar soluciones innovadoras, soluciones nuevas, propuestas de valor al final del día, que le va a hacer sentido a estos consumidores que, como les digo, son de carne y hueso y tienen sentimientos. Creo que la forma más real, y esto incluso en negocios empresa a empresa, yo hoy en día opero un negocio que vende alimentos y mis clientes son grandes empresas, Coluna, Grossi, un par de viñas, etc. Incluso con ellos hace mucho sentido co-crear las soluciones. Cuando hablo de co-crear no es que, ya, chiquillos, juntémonos todos, pues ustedes van a mañana a comprarme lo que yo voy a hacer, pero ayúdenme a inventarlo para que... No. Digamos, hay un poco más sutil que eso. Pero definitivamente, mientras yo me conecto mejor con el que va a ser mi consumidor, lo más probable es lo que le voy a ofrecer, lo va a sorprender y lo va a tomar y le va a interesar a la primera. Por lo tanto, esa es la invitación. El consumidor es algo más que un número, ¿ok? Es algo más que una estadística, es algo más que una billetera que se abre para comprarme lo que yo voy a comprar. Y entiéndanlo desde esa perspectiva, porque estoy seguro que el día de mañana se les va a hacer la vida bastante más fácil a los que de estas salas se terminen emprendiendo. Conectar muy claritamente con eso que son sus consumidores. Hasta aquí, ¿todos de acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Una pregunta. El desarrollo del yo ideal con el Super 8, por ejemplo, no sé qué relación le encuentras tú, porque yo, a ver, cuando compro un Super 8 no creo estarme proyectando el dulce de la pasada. Mira, sin ir más lejos, ayer, mira, tengo unas marquitas en la cara, tuve que ir al dermatólogo que me quemó unas cositas. Soy más lindo que esto. Por lo tanto, salgo del dermatólogo, se me había pasado la hora del almuerzo, entré a un castaño, me como un sándwich, me tomo una bebida y quedé con un poquitito de hambre, pero ni tanto, y me compré un Super 8. Te prometo, ¿eh? No estoy inventando. Me compré un Super 8, me fui caminando al auto, terminé de comerme mi chocolatito y me fui. Si trato de entender por qué lo hice, fue porque tenía la necesidad de comer algo dulce, no había quedado asociado con el sándwich que me comí, no tenía mucho tiempo, porque el otro me hubiera sentado, no sé, a lo mejor en el Starbucks a comerme un muffin, pero cumplió una necesidad que en ese minuto para mí era vital. Tenía 20 minutos para llegar a una reunión, es un chocolate, es dulce, era lo que quería comer, no sé si con eso te explico. Yo entiendo lo que estás apuntando, que hay sensaciones o hay momentos de consumo o razones de consumo mucho más banales y pedestres de lo que yo estaba hablando acá. Acepto el comentario, tienes razón, pero en última instancia, probablemente si hablamos con algún psicólogo conductual, creo que se llaman, o los que explican por qué la gente hace lo que hace, podrá encontrarle una razón un poquito más trascendental, incluso comerse un Super 8. Sí. Quería comentar que efectivamente también está la oportunidad que te lo ofrecieron en el camino. O sea, el último tiempo Super 8 se están vendiendo en la calle, está la pasada, cuesta muy barato, es como también tiene que ver con la oferta, ¿no? Y que creo que de ahí nace desde la publicidad, el marketing, etcétera, ir perfilándote el deseo. ¿Qué es lo que hace en el fondo cuando aparece una tipa regia en la tele, qué sé yo, haciendo algún, ven, 2x1, ahora o nunca, etcétera? De alguna otra manera está influenciando en tus emociones para que tú consumas. De nuevo, yo no soy experto ni en la persona humana, digamos, pero sí destaco mucho estos conceptos que aparecen en el libro de Tomás Mulián porque me parece que vuelve a la base de entender que el consumidor es algo real de carne y hueso y con ciertas emociones. Que también hay otra mirada que es el tema del dolor o el problema, que quizás es un poco distinto el enfoque de verlo como el deseo del yo, digamos, de satisfacer al yo, sino que yo quiero resolver un problema, que en el caso tuyo lo puedes ver así, te comentes Super 8 porque decís, bueno, tengo un poquito de hambre, no tengo el tiempo, claro. Ese es mi problema, el punto, que yo creo que... Sí, claro, pero lo que tú dices es una mirada, digamos, sin querer decir que tú eres, pero de una mirada del negativo, de lo mismo de construir mi yo ideal. El yo ideal tiene muchas necesidades, etc. Por lo tanto, yo creo que de una u otra manera estamos hablando de lo mismo y espero que el concepto general haya quedado claro. De nuevo, no me pidan que se las cuente clarita o que le dé una explicación que los deje a todos locos porque me comí ayer un Super 8. Pero sí, por lo menos, entender... Ajá.
Estaba bueno. Entender por lo menos que estamos hablando de